Gracias por continuar en sintonía de HCH Matutino. Buenos días. Y hoy es el día suyo también. Bueno. Usted nos educa y usted es docente, da clases. Felicidades, Rafael. Da clases, da en la universidad en Unitec. Ahí ya está. ¿Qué clases da usted, Rafa? Bueno, generalmente teoría general del Estado, derecho constitucional, y hay una que es de oratoria, se llama oratoria forense y redacción jurídica, que es de oratoria y de argumentación. ¿Cuántos años tiene ya? 2 años. 2 años. ¿Y qué es lo más difícil, Rafa, que usted ha sentido como docente? Bueno, yo diría, lo que pasa es que depende mucho, pero en mi caso, que los muchachos sean de verdad que muy disciplinados en estudiar y que las herramientas tecnológicas que tienen ahora las utilicen para bien. Es decir, que no recaigan solo en la inteligencia artificial para hacer tareas. Mire lo que hablábamos más temprano. Sino que sean una herramienta, que sí las utilicen, pero que no abusen de ella. Correcto. Yo creo que eso... Porque yo voy a hablar desde esa experiencia. Y usted como docente se da cuenta cuando ha sido una tarea hecha por la IA y no por el alumno. Uno puede identificar. Lo que pasa también es que es bien difícil decirle a una persona, usted la hizo así. Porque tiene pruebas. Claro, pero uno sí intuye. Lo que yo también considero es que cuando un estudiante está en una universidad así, tiene un privilegio muy grande como para caer en la mediocridad de hacer eso. Sí, al final se lo hace el daño cada uno, ¿verdad? Sí, pero también hay estudiantes muy buenos. Es decir, he conocido muchachos excelentes que a la edad que tienen uno ve que si siguen en ese camino van a brillar. Entonces, ahí más bien la reflexión es para todos los que tienen la oportunidad de estudiar y todos los que han podido ser docentes, bueno, de que traten de dar el mejor esfuerzo porque al final eso contribuye también al país. Y también ha tenido de casualidad usted jovencitas que se han querido propasar. Pues ha habido porque es que ocurre mucho, ese es otro reto de los docentes. En el caso de Rafa, que es joven. Y en la universidad, ¿cuántos casos no se han denunciado? De docentes que los acusan de acoso y otra, o sea, es normal también. Así, claro. ¿Usted ha sentido en algún momento alguna propuesta indecente? No, así una propuesta no, pero lo que sí sucedió, y creo que en algún momento se los comenté, que a mí sí me sorprendió, tal vez cuando yo me gradué de la universidad en 2019, es que sí vi que había muchas estudiantes o algunas estudiantes que usaban vestimenta muy reveladora, que a mí me sorprendió. ¿Cómo es la vestimenta inapropiada para estar en clase? Porque tal vez yo, pero claro, ahí ya depende de cómo uno mira eso, ¿verdad? El morbo de cada quien, ¿cómo es la vestimenta reveladora? No, porque andaban ropa provocativa, que muy corta para ser un estudiante a mi juicio, ¿verdad? Es decir, yo pienso, o sea, usted que una universidad en la rodilla no va a pantallar. O sea, obviamente uno tiene que ir muy vestido de manera muy apropiada. Pero y cruzaban la pierna ahí. No, yo en esas cosas no me Pero si usted como docente podía ver si andaba un escote muy provocativo, o sea, un escote que se le miraba todo. Que no era adecuado para la universidad. Yo no me metía en eso de todas maneras. Y ahora, sí, claro, usted no era que les decía, pero pero usted no es tonto, Rafa. No, y usted intuye, usted sabe cuando alguien se le acerca con segundas intenciones y no solo de estudiantes hablo. Pero sí voy a decirle una cosa que o cuando le dicen, profe, ayúdeme, mire, profe. No, eso sí me caía mal a mí. O sea, yo les puedo contar una par de anécdotas. Yo el primer día de clase les decía, y aquí, bueno, si hay estudiantes que están viendo y pueden enviar mensajes, pueden dar fe de lo que estoy diciendo, de que el primer día yo les decía, miren, yo no quiero gente el último día de clases pidiéndome que si por un punto pasan, pidiéndome el punto, porque no se lo voy a dar. Y me pasaba, aun cuando les decía eso, el último día pidiéndome que les regalara el punto. Y en un caso, de hecho, ocurrió un problema con un estudiante que tenía 64 y se pasaba con 65, si no me equivoco. Y armó todo un relajo porque no le di el punto. Y al final no se lo di. Sí, porque yo le dije a él, usted está reclamando por un punto que usted no se ganó en todo el periodo. Entonces mejor piense bien las tareas que deja de hacer durante el periodo. Lo dejó por un punto. Pero es que al final, Cecia, son cosas que la gente tiene que aprender. Puede ser, hay gente que me decía eso, no, dale el punto. Pero yo le decía, bueno, entonces estoy premiando que dejó de hacer muchas cosas durante el periodo.
Pero bueno, hay de anécdotas, como le digo. Pero yo sé que usted a ese estudiante le marcó la vida. Yo creo que ya después se esforzó más, empezó a hacer sus tareas y creo que se enfocó un poco más porque se quedó en una clase, le debe haber dolido por un punto. Sí, no lo de mencionar bien él, de hecho. Pues no sé, pero de hecho yo después hablé con él y yo le dije que él tenía que entender que no era un asunto personal, que sencillamente él tenía, que a futuro iba a entender la situación. Y al final, bueno, yo espero que haya avanzado. En las universidades privadas, en las públicas, pero en las privadas que hay un costo mayor, si una persona no aprueba una clase, bueno, todos lo sabemos, no entra a 2 o 3 clases más en el siguiente periodo. Es un esfuerzo que deben de valorar y un sacrificio que deben de porque por sus padres son los que pagan. Pero bueno, ahí están las anécdotas del profesor Rafa Jerez. Profe, ¿y con qué vamos hoy? ¿Con qué tema? Bueno, hoy vamos a hablar. Y también aquí ejerce ese tema porque a mucha gente educa o nos educa. Sí. Bueno, tratamos de hacer un buen trabajo y yo estoy muy agradecido por estar aquí. Así que hoy vamos a hablar del financiamiento de las campañas políticas. Hay 18 días desde que se comenzó con el periodo de propaganda electoral y de hecho aquí hablamos de cuando se inició ese periodo el 1 de septiembre, que si ustedes recuerdan coincidió con el Día de la Bandera Nacional y el inicio del mes patrio. Pues traemos varios datos importantes. Como acabo de decir, el 1 de septiembre empezó el periodo de propaganda electoral, pero termina el 24 de noviembre. Es decir, estamos hablando de casi 2 meses y medio de periodo de campaña electoral, de periodo en el que los candidatos pueden gastar financiamiento para dar a conocer su candidatura y sus propuestas. Ahora, ahí hay algunos datos importantes. Estos son de las elecciones primarias. Vean ustedes, la franja azul son la cantidad de candidatos o precandidatos que participaron en las primarias por cada partido político. Luego, la franja rosada son los que sí presentaron informe de gastos de campaña. Y la franja anaranjada son los que no presentaron informe. Aquí van tanto que fueron electos para las generales como que no fueron electos, pero que en cualquiera de los dos casos no presentaron el informe. Ok. Luego vean ustedes, sacamos solo los que no presentaron informe derivado de las elecciones primarias y fueron electos para participar en las elecciones generales. Usted ve, es la franja anaranjada, son más o menos 80 y pico de precandidatos. Ok. Además de eso, la ley de política limpia dice que 15 días después de que se celebró un proceso electoral, un candidato tiene que presentar el informe donde rinda cuenta de cómo gastó los fondos de campaña política. Pero el Congreso Nacional, aun cuando ese plazo vencía originalmente el 24 de marzo, primero el Congreso lo amplió al 30 de abril y después lo volvió a ampliar al 31 de julio. Es decir, lo que originalmente se tuvo que haber presentado el 24 de marzo se amplió hasta el 31 de julio. Y a día de hoy todavía hay precandidatos de las primarias que fueron electos para las generales que no presentaron el informe de gastos. Lo que yo espero es que la Unidad de Política Limpia los pueda sancionar. Ahora, para las elecciones generales hay 2017 candidatos inscritos. Recuerden que aquí son 5 partidos políticos, incluyendo la ADC, la Democracia Cristiana y el Pino. Ok, de estos, al 9 de septiembre, es decir, 8 días después o 9 días después de que comenzó el periodo de propaganda electoral, vean ustedes, de 2017, qué poquitos de cada partido político habían abierto una cuenta bancaria. Es decir, en total eran 326 candidatos de 2017 los que al 9 de septiembre abrieron cuenta bancaria. Luego al 13 de septiembre, 4 días después, usted ve que los montos casi no variaron. Es decir, de 2017 al 13 de septiembre, 372 habían abierto cuenta bancaria. Con lo cual, usted puede ver que aun cuando el periodo de campaña electoral inició hace 13 días, los partidos políticos no han mostrado una voluntad política decidida para rendir cuentas. Y a esto le sumo lo siguiente. El Congreso Nacional no le ha aprobado el presupuesto a la Unidad de Política Limpia que solicitó para poder fiscalizar, para poder investigar el dinero
que están utilizando los candidatos en sus campañas. O sea que aquí tenemos hay dos cosas. Como interés de que se apruebe, porque dice Alex que él cree que van a volver al Congreso hasta después de las elecciones. Sí, es que le digo que tendrían que sacarlo de la retórica que están dentro de los préstamos. Mientras lo sigan manteniendo que están dentro de los préstamos, no se van a aprobar. Entonces tenemos dos escenarios. Por un lado, los candidatos no abren cuentas bancarias para rendir cuentas del dinero que están utilizando para sus campañas, y por otro, el Congreso, donde hay diputados que son candidatos, no aprueba el presupuesto de la unidad que los va a investigar en los fondos que utilizan. O sea, en pocas palabras, aquí puede entrar el financiamiento ilícito a las campañas políticas, como ha ocurrido en el pasado, y no va a pasar nada, absolutamente nada. Más allá de que el día de las elecciones el TREP funcione bien, la biometría funcione bien, usted vaya a votar, se den los resultados, no sabrá usted si algún candidato fue apoyado por dinero ilícito. Esa es la realidad hoy. Esperemos que por lo menos una de estas dos cosas se pueda corregir. Es decir, más candidatos puedan abrir cuentas bancarias, que es una obligación legal, y por otro lado, veremos si el Congreso decide avanzar con el tema del presupuesto. Así que vamos a darle seguimiento, pero en el área de financiamiento de campañas políticas estamos dormidos como país, y sobre todo los candidatos a cargos de elección popular. Pero bueno, sigue usted en sintonía de HCH Matutino. Siempre es un gusto compartir con ustedes, compañeros, y con ustedes, televidentes. No se despeguen del televisor. Buenos días.